En este día quiero que podamos disfrutar este tema de una manera especial. ¿Saben por qué? Porque es el cierre de una serie. Y hemos estado hablando de este mensaje que salió desde una prisión para el corazón de un siervo de Dios, así como muchas veces somos nosotros ministrados por personas que consideramos que están quizás en una situación aún más difícil que la nuestra, pero tienen la palabra en su boca, la disposición para compartirla y el ánimo de parte del Señor para gozarse en medio de la dificultad. Esto es un regalo de la gracia. Cuando tú y yo podemos agradar al Señor, bendecir su nombre, aún en los momentos de dificultad. No todas las personas tienen la oportunidad de mantenerse firme en los momentos críticos de la vida, porque regularmente nuestro corazón se apaga, nuestro ánimo se desvanece, y cuando enfrentamos las dificultades, pues lo primero que llega a nuestra mente es soltarlo todo, dejarlo todo y abandonarlo todo. Aquí, en cambio, vemos una actitud diferente. Por eso, desde el mismo momento que inicié la predicación de esta serie, entendí que era una palabra de activación para nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso viene el título ministrando, que desde la cárcel en la cual estaba el apóstol Pablo, él estaba ministrando el corazón de Filemón, había sido de bendición para Onésimo, que era la persona que había huido de Filemón, un siervo del Señor, que tenía una iglesia en su hogar, junto a su familia servía y ministraba, y ahora estaba atravesando este momento de dolor, donde había sido traicionado por alguien en quien había puesto confianza, a quien le había delegado responsabilidades, y este había huido, había cancelado su compromiso. Esto pues afecta el corazón de cualquiera. Así como Filemón tuvo esta crisis, tú y yo podemos tener cualquier dificultad que le podemos asignar el nombre y la condición que consideremos. Ahora bien, si no recibimos la palabra del Señor en este día y en este tiempo, esa crisis que estamos enfrentando puede provocar en nosotros un problema aún mayor que el que podamos tener hoy. ¿Por qué? Porque a través de la dificultad, si no manejamos correctamente la misma, pues esto va generando raíz de amargura, esto va abriendo en nuestro corazón ventana, puerta, hasta que hay toda una compuerta abierta para lo que el enemigo quiera depositar en nuestro corazón y ministrar en nuestra mente. Esto cierra toda brecha al enemigo y nos da la oportunidad de ver las cosas como Dios las ve. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede llevar a otro donde no ha estado. No puede ser guía de otro si no ha estado en ese lugar. Por ejemplo, nadie puede ministrar la presencia de Dios a otro si él mismo o ella misma no ha estado antes en la presencia del Señor. Yo no puedo dar la milla extra por otros, ni para bendición de otros, si antes mi corazón no ha sido liberado, trabajado, ministrado por el Señor. Y lo paradójico está en que hay personas, como les decía, que están en grandes dificultades, pero son libres para amar. Pero hay otras personas que tienen grandes ventajas y viven como esclavos. Y por eso este mensaje está dirigido a nuestros corazones para que se active en nuestra alma lo que Dios quiere que tú y yo podamos disponer para los demás. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por los demás? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para el bien de los demás? Eso depende de la condición de nuestro corazón. Por eso les invito a Filemón capítulo 1, versículo 15, para que juntos podamos cerrar esta serie de enseñanza que hemos disfrutado mucho, basado en el testimonio del apóstol Pablo, cómo fue instrumento de bendición para llevar libertad a un corazón afligido. Dice el verso 15, parece que perdiste a Onésimo por un tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado.
especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona. Mira lo que está ministrando aquí el apóstol Pablo. Él le está diciendo, yo quiero que tú le veas como un hermano. Yo quiero que tú le veas como alguien que yo amo. Quiero que le veas como una persona y como un hermano en el Señor. Esta aclaración es importante porque a veces tratamos a las personas como herramientas y no amamos a las personas, sino usamos a las personas. Y esto es una enseñanza fundamental para nuestras vidas. Yo quiero que les recibas como persona. Esto es extraordinario, hermanos, porque o hemos hecho lo mismo o podemos nosotros sentir que hemos sido utilizados por los demás. Y cuando somos utilizados por los demás, nos sentimos terrible. Eso es terrible. Eso disminuye nuestra autoestima. Eso provoca ira en el corazón y provoca que haya resentimiento en nuestra alma. ¿Cómo no iba a huir Onésimo o cualquier persona que pueda sentirse utilizado por otro? Cuando uno está en un momento así, uno lo que quiere es huir. Por eso es esta ministración. Y dice el verso 17, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que pueda ser de bendición para todos nosotros en este día. Y que podamos nosotros salir de este lugar bendecidos con una palabra de activación para nuestro corazón. Amén. Las personas espirituales son sensibles a la palabra del Señor. Cuando se predica la palabra y lo que se está hablando viene de parte de Dios, el hombre espiritual, la mujer espiritual, lo detecta. Inmediatamente sabe que esa palabra viene de parte del Señor. Y en este día el Señor quiere activar en nosotros esa condición espiritual que nos permite ver las cosas que Dios está haciendo. Aún estemos viendo que suceden cosas, humanamente hablando, que consternan y afectan nuestro corazón. Por ejemplo, la esposa que está siendo maltratada por el esposo o el esposo que está siendo maltratado por su esposa, o los hijos que están siendo maltratados por los padres, o el empleador que está abusando de sus colaboradores, o en el ministerio cuando se está ignorando o se está pasando por alto las situaciones que están sucediendo. Cualquiera que sea nuestra dificultad, cuando vivimos situaciones como esta, esto hace que se duela el corazón. Pero Dios quiere que en medio de esa dificultad podamos ver lo que Él está haciendo. Que no nos concentremos en el maltrato o en la dificultad. Que no pongamos los ojos en el problema, sino en el Dios que trae bendición sobre la dificultad. Aunque usted no diga amén. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, estando en una cárcel, Pablo no se sentía prisionero ni limitado para enviar una palabra de fe, porque la circunstancia era una condición temporal. Él lo sabía. Pero el trabajo que él estaba realizando de parte del Señor no podía ser detenido, limitado por ninguna circunstancia del momento. Y su mirada no estaba puesta en esas dificultades, sino en el galardón, sino en el propósito, sino en la meta. Por eso cuando un colaborador en una empresa tiene un objetivo, se levantan adversidades y este permanece firme porque él está viendo el objetivo. Por eso el estudiante, cuando está en el salón de clases y el profesor
él siente que se ha vuelto en su contra y que todo está conspirando para que él retire la materia, permanece firme. Por eso también en las situaciones de dificultad nosotros no nos apagamos, sino que confiamos en el Señor y aprendemos a perseverar. ¿Por qué razón? Porque Dios obra aun cuando no lo vemos. ¿Qué cantábamos hace un momento? Aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Por qué? Porque el Señor observa todos nuestros pasos y tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Lo que pasa es que muchas veces nos desesperamos y comenzamos a tomar decisiones que Dios nunca bendijo, ni sobre todo incitó ni ministró en nuestro corazón. Son cosas que nacen producto de la necesidad. Y cuando nosotros tomamos decisiones partiendo de la necesidad, regularmente fracasamos. Pero cuando tomamos decisiones partiendo del criterio, la evaluación, la oración, la planificación, por las convicciones que hay en nuestra vida, el éxito está asegurado. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido siempre bendecir a aquel que le honra y le busca aún por encima de su dolor o su dificultad. Nunca debemos tratar de retener lo que Dios ha permitido que sea parte de nuestra vida. ¿Por qué esto es importante? Porque si Filemón hubiese tratado de retener a Onésimo en ese momento donde éste quería huir, Filemón para Onésimo se hubiese convertido en una piedra de tropiezo. Perder a Onésimo como colaborador fue desagradable para Filemón. Como perder amistades, relaciones, situaciones en nuestra vida, negocios, pues resulta desagradable para nosotros. Pero tenemos que aprender a soltar. Dile al que tienes a la parte, tienes que aprender a soltar. A soltar en Dios, en las manos de Dios, para aprender a confiar en Él. Hay que aprender a soltar. Porque fíjate que el apóstol Pablo dice, Él se fue, pero regresó ahora a ti en una condición diferente. Porque era salvo, había sido transformado. Y muchas veces nosotros queremos retener cosas en nuestra vida que Dios nos está quitando porque tenemos la mirada puesta, la seguridad puesta en esas cosas y las retenemos, pero más bien lo que somos es una piedra de tropiezo para el plan que Dios tiene en nuestra vida. ¿Cómo poder discernir cuándo soltar y cuándo permanecer firme? Sencillamente a través de la oración nosotros podemos tener este discernimiento. Aprendiendo a doblar nuestras rodillas en oración delante de Dios para que Él nos dé la dirección. ¿Por qué? Porque en este movimiento Onésimo nació de nuevo. Y si Filemón lo hubiese retenido, hubiese sido una piedra de tropiezo, un obstáculo para que éste en su vida conociera en Roma al apóstol Pablo, ministrara su corazón y fuera transformado. Y cuando depositamos en las manos del Señor, cuando dejamos en las manos del Señor nuestras cargas, entonces sucede lo que nos enseña este pasaje. El Señor nos retribuye con creces por nuestra obediencia. Cuando somos obedientes para dejar que Dios provoque que surjan nuevos proyectos en nuestra vida. Cuando somos obedientes para permitir que nazcan nuevas oportunidades en nuestra relación. Tenemos que aprender a soltar. Porque a veces tenemos un pleito ahí agarrado, tenemos amarrado,
Porque quizás tú estás pensando que Dios te está diciendo, es que yo tengo que soltar a esta persona. No, Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo que suelte el pleito. Aunque tú no digas amén. Amén. Es la actitud la que tienes que soltar. Es la predisposición, porque el problema no está en la persona que está a tu lado. El problema está en tu corazón. Fíjate que Pablo todo el tiempo estuvo ministrando el corazón de Filemón. Y le dijo, mira, si el problema es económico, cárgalo a mi cuenta que yo lo pago. Porque Pablo sabe que el tema no era económico. Que el tema es que Onésimo lo abandonó. Y simplemente había un tema de orgullo en el medio que impedía que fluyera la voluntad de Dios. Y Pablo se lo advierte, tú tienes una iglesia en tu casa. Tú tienes una familia que te respalda, tienes que aprender a soltar. Si se te hace difícil, Filemón, recuerda que tú me debes tu vida. Recuerda que cuando tú estuviste en los aprietos, Dios me usó. En pocas palabras, está diciendo el apóstol, para ser de bendición para tu corazón. Está bloqueando cualquier tipo de situación que pudiera surgir en su mente y que impidiera que el mover de Dios lograra la armonía en esta relación. Lo que te estoy diciendo, iglesia, en esta mañana es que Dios está retirando cosas de tu vida por un tiempo para que aprendas a confiar en Él. Todo lo que tú y yo soltemos hoy lo recibiremos con creces en su tiempo. Así que si tú no habías soltado ese trabajo por miedo, suéltalo. Si tú no habías soltado ese pleito, suéltalo. Si hay colaboradores que te han estado causando molestia, amistades, recursos, proyectos, ministerios, cualquiera que sea la situación que esté cargando tu corazón en este día, suelta esa situación en las manos del Señor. Porque la bendición que tú y yo recibimos cuando somos obedientes es mucho mayor que lo que podemos ganar gestionando las cosas a nuestra manera. Ahora será de mucho más valor para ti, dice el verso 16, como persona y como hermano en el Señor. Tú y yo tenemos que declarar algo hoy delante del Señor. Y yo te pido que digas conmigo en este día, esperaré en ti, Señor. Pero yo quiero que tú ahora lo repitas, pero lo digas con toda confianza, sabiendo por qué Dios te pide en este día que tú esperes en Él y que tú le digas, Señor, yo esperaré en ti. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a esperar en Él. Que pongamos en Él nuestra confianza. Que no nos apresuremos. Porque hay un tiempo para todo en nuestra vida. Esa carga que tú tienes, tienes que soltarla en las manos del Señor. Soltar en las manos del Señor significa presentar a Dios la carga. Orar por esa situación. Y cuando tú tienes una discusión, una desavenencia, un tema, un antagonismo se ha presentado en el matrimonio, en cualquier otra relación, tenemos que entender que lo que tiene que ser soltado es el problema. Es la predisposición. Dice el verso 18, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Pero Onésimo no tiene que pagar por eso. Porque si ya Jesús pagó el precio, ¿por qué tú quieres debitarle al otro lo que ya Dios solventó y crucificó en la cruz? ¿Quiénes somos nosotros para volver a crucificar a una persona cuando ya Dios la perdonó? Por eso el apóstol dice, si Él te perjudicó, cóbramelo a mí. Debemos tener cuidado de no menospreciar lo que Dios llama precioso, de no disminuir lo que Dios ha bendecido en nuestra vida. Debemos tener cuidado porque el mismo apóstol dispone su vida
para cubrir la falta de Onésimo, porque eso es lo que él aprendió del Señor. Por eso hace un momento te decía, nadie puede llevar a otro donde no ha estado. Por eso el apóstol Pablo dice, si él te debe algo, cóbramelo a mí, porque él aprendió eso de Jesús. Quien pagó su culpa fue Jesús. Por eso él está diciendo, yo pago por Onésimo, porque Jesús pagó por mí. Y por lo tanto, su deuda está saldada. Hasta que tú y yo no entendemos esto y no aprendemos a esperar en el Señor, a soltar, hasta que no aprendemos a confiar en la sabiduría de Dios, no vamos a poder tener colaboradores, amistades, recursos, proyectos, porque todo se va a destruir en nuestra mano, porque lo queremos controlar todo, lo queremos ajustar todo a nuestra medida, a nuestra manera, a nuestra forma, y lo que Dios nos está enseñando es algo totalmente diferente. Dios nos está enseñando un camino amplio, un camino diferente, un camino de bendición, donde hoy tú y yo podemos aprender a soltar nuestras cargas en Él. Y vamos a ver ese movimiento de gracia en nuestra vida. Y cómo esas situaciones desagradables se tornan en oportunidades. Y cómo las cargas las dejamos en la presencia del Señor y aprendemos a no ser piedra de tropiezo para los demás. Porque el Señor ya ha dicho, escucha bien, que esa persona que está a tu lado es preciosa para Él y mejor te fuera atar una piedra de molino en tu cuello y tirarte al mar antes que hacer tropezar a uno de aquellos que está a tu lado. No pongas la mirada en la persona, no pongas la mirada en el problema. Esa situación que hoy tú estás manejando, no lo manejes con tu fuerza. Ponlo en las manos del Señor para que tú puedas ver el resultado que Dios tiene para ti, para que nazca una nueva obra en ti, para que crucifiques ese dolor, esa dificultad, para que surjan nuevos proyectos en tu vida, porque si no, siempre estarás condicionado a esos pensamientos que te alejan del propósito del Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a soltar en este día? ¿O estamos nosotros aferrados a lo que Dios nos está pidiendo? ¿Deseamos nosotros que nazcan nuevos proyectos a favor de nosotros? ¿Te consideras tú una persona espiritual? Pues si eres un hombre entendido, si eres una mujer espiritual, reconoce que lo que te estoy diciendo es una palabra de Dios para ti. Hoy tienes que soltar. Y quiero decirte algo importante. No importa dónde te escondas, el Señor, antes de que tú llegues, Él estará ahí esperándote. Si tú crees que vas a huir de la disciplina del Señor, estás equivocado, estás equivocada. Aún antes de que esté el pensamiento en tu mente, ya Dios lo conoce. Y la decisión más sabia que tú y yo podemos tomar en este día es aferrarnos a la voluntad del Señor y no al problema. Aferrarnos a la bendición que Dios tiene para nuestra vida y no a la dificultad. Si te consideras una persona espiritual, si eres tú ese hombre, esa mujer que está declarando, yo quiero ver tu gloria, Señor, en mi vida, yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y tú le digas, Señor, yo estoy dispuesto a soltar. Yo estoy dispuesto a depositar en tus manos mi carga. Señor, en este día yo estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario con el propósito de agradarte.
Hoy me presento delante de ti y quizás no tenga las fuerzas para poder tomar esta decisión o dar este paso. Pero si tú pudiste usar a Pablo desde la cárcel, yo sé que tú puedes usar mi vida hoy. Sensibiliza hoy nuestro corazón, Señor. Y enséñanos a perdonar. Enséñanos a actuar como hijos. Y que podamos ser siempre obedientes a tu palabra. Si hoy, hermano, hermana, hay matrimonios que están en crisis, empresas que no crecen, no se desarrollan, sueños que no se cumplen, es precisamente por esa cárcel del corazón que impide que se manifieste lo de Dios en nuestra vida. Todos nosotros estamos en igual oportunidad delante de Dios para participar de sus bendiciones para nuestra vida. Lo único que hace falta es un corazón de fe dispuesto a creer en la palabra del Señor. Y el Señor en este día te está diciendo muy claramente, tienes que soltar. Y hay personas que prefieren mantenerse aferrados al orgullo y no al Dios eterno que les salvó. Y eso no lo aprendimos de Jesús. Eso no lo aprendimos de Jesús. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Hoy depositamos, Señor, nuestra confianza, nuestro corazón y nuestra esperanza en ti. Hoy soltamos en tu altar todo lo que impida que fluya esa comunión íntima que debemos nosotros disfrutar. Hoy entregamos nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y en el nombre de Jesús, quebranta el yugo, rompe las cadenas, libera los corazones, Señor, de todos aquellos que han estado impedidos para amar, que han sido esclavizados por un pensamiento, que han sido marcados en sus corazones y que hoy, Señor, necesitan ser restaurados, renovados y levantados por ti. Hoy recibimos, Señor, de ti la gracia para poder fluir en libertad. En el nombre de Jesús.
Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.